Bien, y para presentar los resultados del estudio ANDI en el derecho a la salud, sostenibilidad del sistema y nuevo modelo de prestación de servicios, se encuentra en este foro el doctor Mauricio Santamaría Salamanca, presidente de eConcept. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Empiezo con un saludo especial a Bruce, agradeciéndole la invitación, por supuesto, a la doctora Paola, a la doctora Imelda, al señor presidente de la Junta, el doctor Sardi, a todos los afiliados, y un saludo muy especial a todos los asistentes, a todos los ilustres asistentes al foro. También quiero empezar con un mensaje de solidaridad para Alejandro, para su esposa Carolina y para su hijo, esperando que esta situación se tenga un final feliz para todos, y de verdad desde acá le envío un saludo muy especial a él y a toda su familia. Hoy voy a presentar los resultados del estudio que hemos venido desarrollando en los últimos meses en conjunto con la ANDI, que ha tenido pues también una interacción, dijéramos, bastante profunda con las diversas cámaras que hacen parte de la ANDI, que tienen que ver con en general con el sistema de salud. Y voy a ir presentando el estudio de la siguiente manera para que ustedes tengan en la cabeza cómo es la metodología. Voy a ir dando unos mensajes fundamentales y después de cada mensaje vamos profundizando un poco en ese mensaje con algunas cifras, con algunos cuadros, con algunos argumentos que tengan que ver específicamente con ese mensaje. Y esos mensajes que vamos dando a lo largo de la presentación constituyen, dijéramos, como las conclusiones principales, y ahí mismo vamos dando las recomendaciones que de todas maneras al final se resumen. Bueno, no pude pasarla, igual me pasó igual aquí que al doctor Bruce. Ya, listo, gracias. El primer mensaje que quiero dar, y en esto retomo las palabras que acaba de decir Bruce, yo estoy totalmente de acuerdo que no solo es el APP más grande, que el sistema de salud colombiano no solo es el APP más grande que existe en el país, sino ha sido el primero, y ha sido uno que, dijéramos, en general ha tenido unos logros importantes, y este es el primer mensaje que quiero enviar para poner un contexto en el que al final del día lo que tenemos que hacer es profundizar los logros, cuidar los logros que ha tenido este sistema de salud, que en este momento pues hay logros evidentes y significativos en términos de equidad, sobre todo, en términos de acceso hay algunos logros, otros, dijéramos, en términos de acceso todavía hay problemas, como lo veremos más adelante, y en términos de cobertura. Estos logros hay que cuidarlos, ese es el primer mensaje. Y tenemos que avanzar y construir sobre estos logros, dijéramos, para corregir los problemas que vienen hacia futuro. Entonces, empecemos a mirar algunos temas fundamentales. Esto ya se mostró más temprano por parte de Bruce. Sin duda los avances en términos de cobertura son fundamentales. De acuerdo a la mayoría de las cifras, hoy estamos en cerca de 98% de cobertura. Esta gráfica lo muestra, la línea muestra los crecimientos de cobertura, mientras las barras muestran el porcentaje de la cobertura como porcentaje del total de la población, obviamente sumando régimen contributivo, régimen subsidiado y algunos regímenes especiales que todavía existen.
Y en algunos de estos, esto es solo cobertura, esto no tiene nada que ver con acceso, pero muestra que el esfuerzo que se ha hecho, que obviamente es un esfuerzo financiero importante en materia de cobertura, es grande y pues ha dado resultados certeros. Un segundo logro que no se puede ocultar es lo que tiene que ver con el gasto de bolsillo en el sistema de salud. Es decir, lo que gastan los colombianos, los hogares colombianos de su propio bolsillo cuando tienen problemas de salud, aquí tomando datos de la OECD y algunos datos también de la OMS, vemos, yo no sé si ustedes alcanzan a ver ahí el puntico amarillo, que es el más bajo de todos, ese es Colombia, esto se puede apuntar, este puntico es Colombia, aquí están la mayoría de los países de la OECD, los negros son los países latinoamericanos y la línea muestra, dado el PIB per cápita del país, cuánto esperaría uno que el país gastara de gasto de bolsillo en temas de salud. Colombia, dado que está aquí con un PIB per cápita cercano a los $8.000, uno esperaría que tuviera un gasto más o menos de esta magnitud, pero está muy abajo. Y si uno mira una encuesta que hizo el BID en el año 2013 y se le pregunta a las personas que fueron pacientes del sistema de salud si qué porcentaje de las personas tuvo un gasto de bolsillo superior a los $1.000 y compara con diferentes países como Inglaterra, como Francia, como Nueva Zelanda, Alemania, etcétera, pues Colombia es el país que tiene un porcentaje menor de personas que tuvieron un gasto de esa magnitud. Es decir, la protección financiera que la ley siempre prometió dar, dijéramos, se da en el sentido de que el gasto de bolsillo en Colombia es bajo y eso es un logro que sin duda también tenemos que reconocer y cuidar. Ahora, mirando un poco la encuesta que se hizo en el 2016, el año pasado, en el Ministerio de Salud, la encuesta de calidad de servicios, aquí uno empieza a encontrar algunos temas que se pueden identificar como logros, pero que también sin duda nos muestran retos hacia futuros bastante importantes. Por ejemplo, esa encuesta es una encuesta muy larga, es una encuesta que incluye a todos los pacientes e incluso algunas personas que no fueron pacientes del sistema de salud. Se hizo entre los meses, si no estoy mal, de septiembre y noviembre del año pasado y tiene muchas preguntas. Yo escogí algunas, nosotros escogimos algunas que son las más importantes, como por ejemplo, ¿qué opinó usted, señor paciente, del tiempo de espera para ser atendido en el sistema de salud? Ustedes ven que el anaranjado y el azul, que le pareció muy corto el azul o corto el anaranjado, suman más o menos la mitad de la población que fue paciente del sistema de salud. El grisecito es que no le pareció ni largo ni corto, es decir, más o menos acorde con lo que la persona esperaba. Y el amarillo largo y el azul muy largo. ¿Qué tenemos aquí? El 50% de la población dice que le pareció corto o muy corto, que se puede interpretar como un buen avance, que deja un reto, como veremos más hacia adelante en todo caso. Y cuando esa pregunta se complementa con cuánto tiempo debió esperar, pues usted para ser atendido en consulta general, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo, eso es un tema fundamental porque es otro de los grandes logros que yo iré, dijéramos, repitiendo a lo largo de la presentación. Fíjense que la barra morada, yo no sé si eso es morado o qué color será eso, pero si es morado o con fucsia, esa barra es la más larga, que es entre 1 y 3 días en el subsidiado y en el contributivo. Las otras barras, la amarilla entre 1 y 2 semanas es la otra que es bastante prominente y la azulita que está entre 2 y 4 semanas. Entonces, aquí tenemos sin duda un avance, es un avance, pero es un avance que de pronto requiere una mayor profundización. Definitivamente esto sí es complicado, este aparatico.
También como Bruce prometo que solo lo estoy espichando una vez. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tenía esa encuesta? Y dijéramos, o otras preguntas tenía esa encuesta, y esto es bastante importante. Cuando se le pregunta a la gente en general, es decir, al público en general, que no necesariamente ha sido paciente del sistema, ¿qué opina? ¿Cómo evalúa usted la atención de salud en su región? La mayoría de la gente dice que regular o malo, eso suma 66%. Cuando se le pregunta a la gente que fue paciente, efectivamente paciente, la mayoría de la gente en la barra anaranjada dice que la atención que recibió fue buena, y fíjense que el porcentaje es bastante similar entre el subsidiado y el contributivo. De hecho, en esta pregunta, ¿cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios que ha recibido de su EPS? En el subsidiado es 6 puntos mayor que en el contributivo el porcentaje de bueno. ¿Y cómo califica la consulta de medicina general que recibió en los últimos 6 meses? También, dijéramos, tienen un porcentaje el subsidiado superior al del contributivo. Y son porcentajes altos. De hecho, el del contributivo anda por mediados de los 60, mientras que el del subsidiado anda por mediados de los 70, que son números buenos. Y esto, pues, a mí me llama mucho la atención primero la diferencia entre la percepción de todo el mundo y la percepción del paciente. Y segundo, me llama la atención pues que los números de buena atención que están en la barra anaranjada y son del año 2016 muestran, dijéramos, un porcentaje bastante bueno, aunque sí se deteriora un poco con respecto a la encuesta del 2014, en que los números estaban por encima del 80%. Nosotros hicimos una evaluación de impacto bastante rigurosa de en qué ha tenido impacto la presencia del régimen subsidiado sobre variables importantes de la salud. Y las cosas que tienen aquí chulo es que sí hubo un impacto, por ejemplo, en la entrega de medicinas, en el gasto en hospitalización, en controles prenatales, en controles postnatales, en el tratamiento de enfermedades crónicas. En las que tienen una X no pudimos encontrar ningún impacto del sistema de salud, es decir, de la afiliación del régimen subsidiado. ¿Cuáles son unos ejemplos? Atención oportuna de hospitalización, calidad del sistema o rehusar de ir al sistema por problemas de percepción, como lo veíamos en la diapositiva pasada. Es decir, en los que están en una X sin duda tenemos retos muy importantes, en los que hay un chulo son logros muy importantes, en estos que hay, dijéramos, interrogación, no pudimos obtener una conclusión definitiva si sí hubo impacto o si no hubo impacto. Me preocupa un poco lo de citas preventivas, porque sin duda, uno de los temas, y lo hablaremos más adelante, es el tema de la promoción y de la prevención, que es una, dijéramos, de las fallas importantes que muestra en este momento el sistema. Eso por el primer mensaje. El segundo mensaje es, existen retos muy importantes en este momento. Antes de hablar de lo financiero, existen retos muy importantes relacionados con el acceso a los servicios, la calidad y la efectividad de esos servicios. Y ahí es donde tendremos que empezar a mirar hacia dónde se debe orientar los mayores esfuerzos en materia de política, en materia de regulación y en materia, dijéramos, de trabajo diario de todos los involucrados en el sistema. No, esto sí está como complicado uno lograr. ¿Dónde estaba? Ya ni siquiera sé dónde estaba. ¿Aquí? El primer reto, de nuevo volviendo a la encuesta del BID, la que les mencionaba del año 2013, en esa encuesta que compara con estos países que están aquí, que todos son países de la OECD, el BID hizo esa encuesta comparado con países de la OECD y sumó a Colombia.
Se le pregunta a la gente si ha tenido algún problema de acceso a los servicios de salud en los últimos meses. Fíjense que de lejos, pues los dos países que les va peor son Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos no es una sorpresa. El sistema de salud de allá, pues ustedes saben que tiene problemas de acceso importantes y el 39% de las personas en Colombia sí reporta haber tenido algún problema de acceso, lo cual pues es un número, dijéramos, significativo. Adicionalmente, en esa misma encuesta, que recuerden que es del año 2013, eso puede haber, dijéramos, tenido incluso algún deterioro posterior. Se pregunta si el asegurador le negó un tratamiento o no pagó lo que usted esperaba. De nuevo, Estados Unidos de lejos es el peor país que le va. El 25% de la gente dice que tuvo problemas en ese respecto. Colombia está más o menos ahí un poquito arriba del promedio, con un 13% de la gente reportando ese tipo de problemas. Y de nuevo el problema de la confianza en el sector y de la percepción, que es muy importante. ¿Tiene usted confianza que recibirá un tratamiento efectivo? El 56% de la gente en Colombia dice que sí, que es el número más bajo de toda la muestra. Y algo similar ocurre cuando se le pregunta si tiene usted confianza que podrá cubrir los gastos. Y esto a pesar de que, como vimos al principio, el gasto de bolsillo en Colombia sí es el gasto, dijéramos, más reducido o uno de los más reducidos en el mundo. Y volviendo o mirando más bien otra encuesta, una encuesta publicada en The Lancet hace poco, que tiene datos del 2016, se le pregunta a la gente. Entonces, fíjense, antes de pasar un momento, hemos utilizado la encuesta del Ministerio de Salud del 2016, la del BID del 2013 y ahora vamos a mirar la que salió publicada en The Lancet recientemente, que es también del año 2016, que se califica según mortalidad prevenible por tipo de enfermedad en el 2015. Entonces están para los desórdenes maternos, enfermedades neonatales, diabetes, leucemia. Colombia es el rojo, el resto de países son México, Dinamarca, Israel, Chile, Canadá, Reino Unido, Australia, que todos esos países se caracterizan por tener sistemas, dijéramos, o de aseguramiento o parecidos al aseguramiento de alguna manera. Y fíjense que en la mayoría de los casos, pues Colombia obtiene unas calificaciones bajas, en las que en general solo supera a México y en algunos otros casos a otros países, y en la calidad del servicio en general según la mortalidad prevenible, de nuevo Colombia se ubica, dijéramos, en una calificación cercana a 7 sobre 10 o a 70 sobre 100, solo superando a México. Entonces, de nuevo, dijéramos, esto ya mide más un poco, no la percepción ni lo que la gente contesta con respecto a la calidad del servicio o cómo lo atendieron, sino unos resultados de salud que los complementaremos con lo que viene más adelante, y dijéramos, Colombia no sale tan bien calificada ahí. Ahora, solo de todas las enfermedades, dijéramos, de alto costo o crónicas que existen, voy a poner aquí 3 ejemplos para ilustrar también el tema de la efectividad. Aquí están varios países, los mismos que hemos venido tratando, estos son datos de la OMS. Aquí está la incidencia, por ejemplo, de un tipo de cáncer bastante común, que es el cáncer de próstata, pero este ejercicio se puede hacer para el cáncer de seno, para el cáncer de colon, que son los, dijéramos, más comunes. Colombia, dijéramos, tiene una incidencia baja comparado con el resto de países de la muestra de ese tipo de cáncer, pero si ustedes ven la mortalidad dentro de esa incidencia baja, primero que todo no ha cambiado mucho durante los últimos 11 años, aunque en ningún país ha cambiado mucho, y Colombia, dijéramos, se ubica cerca al promedio, es decir, está, dijéramos, un poco en la parte alta de la tasa de mortalidad de estas personas que sufren de ese tipo de cáncer.
Si uno lo mira para diabetes, de pronto tratando de olvidarnos de México, que tiene unas cifras, dijéramos, muy extrañas y muy por fuera de la muestra, ustedes ven la incidencia de Colombia por acá, que es alta para estos países sin pensar México, y la mortalidad dentro de las personas que tienen la incidencia también es alta dentro de la muestra. Y si mira, perdón otra vez, y si vamos a la mortalidad, a la tasa de mortalidad para casos de hipertensión, Colombia, aunque tiene, dijéramos, una tendencia un poco a la baja, sin duda es de los países que tiene una mortalidad más alta por temas relacionados con hipertensión. Es decir, y aquí es importante mencionarlo, hemos visto dentro de este segundo gran mensaje, retos hacia futuro, que sin duda hay unos temas de percepción muy importantes, hay unos temas de acceso muy importantes y hay unos temas de efectividad del servicio per se también muy importantes en los que hay que trabajar hacia futuro. Y dado eso que estoy diciendo que dijéramos es fundamental y dado los logros que ha obtenido el sistema, teniendo ese panorama general, pues ahora sí podemos entrar a mirar un poco el tema financiero, dado unos retos que tenemos, una situación actual que tenemos en el tema financiero y unos logros que hay que cuidar. Y así pues podremos darle una dimensión real al tema financiero, tanto dijéramos de corto plazo, lo que necesitamos ya, como de largo plazo y lo que va a ir pasando hacia adelante con el tema de finanzas en el sector salud. Termino el tema de los retos con la encuesta del Ministerio de Salud. Se le pregunta a la gente qué tipo de problemas ha tenido en el acceso al sector salud, y fíjense que lo que menciona la gente es que quiere que lo atiendan más cerca de su casa, es decir, que haya una ampliación de la red de servicios y temas de medicamentos, de entrega oportuna de medicamentos, son los temas que la gente, dijéramos, menciona, y los tiempos de espera, disminuir un poco los tiempos de espera en las citas, son los tres temas que la gente menciona, dijéramos, con más frecuencia. Entonces, repito, vamos a entrar ahora al tema financiero, teniendo en cuenta estos antecedentes que hemos dado en cuanto a retos y logros del sistema. Empecemos por decir, y este es otro gran mensaje, que el gasto de salud en Colombia es bajo al compararlo con el contexto internacional. Si uno hablaba de esto hace 15 años, el gasto de salud en Colombia era alto, o hace 20 años, a finales de los 90, era alto en el contexto internacional. Hoy en día es bajo, y yo agregaría, no solo diría esto, sino agregaría el gasto en salud es bajo en el contexto internacional y es bajo dadas las necesidades del servicio que hemos observado en las diapositivas anteriores. Empecemos por comparar el gasto en salud como porcentaje del PIB. Aquí están los 40 billones de pesos, un poquito más de lo que hablaba Bruce en su presentación esta mañana, más temprano. 5 puntos del PIB gasta Colombia. Si uno mira las cuentas de gasto público, si uno mira las cuentas del gobierno, uno encuentra un gasto un poco menor, alrededor de 4,5, 4,6% del PIB. Estas son las cuentas de la OMS, que las utilizamos solo para hacer comparables los datos, que obviamente pues eso es más o menos la mitad de lo que tienen países desarrollados como Dinamarca, Inglaterra o Canadá. Pero dijéramos está por encima de otros países latinoamericanos, en particular de México. La evolución de ese gasto la ven ustedes aquí en la línea roja, aquí está el mismo 5.1, llegamos a tener un máximo de 6% por allá a mediados de los años 2000, y después hubo una caída importante,
y en los últimos años, pues dijéramos, sí ha habido una recuperación, incluso Bruce, no una recuperación, dijéramos, grande, pero Bruce mencionaba esta mañana algunos elementos importantes que se dieron ahí, como lo que se dio a través de la ley de recuperación de recursos para la red de prestación de servicios, los recursos adicionales que ha puesto el presupuesto general de la nación, y pues hay una, aunque sea una pequeña pendiente positiva ahí. Cuando uno mira ese... ¡Ay, hombre! Cuando uno mira el tema en gasto per cápita, ahí a Colombia le va, dijéramos, aún peor. Bueno, gracias, muy amable, muchas gracias. Vemos aquí, Colombia, un gasto cercano a los $700, que ahí sí estamos lejos mucho más lejos de países como Dinamarca o como los países desarrollados de la OECD, que pueden llegar a gastar 7 veces más que nosotros en términos per cápita. Y eso pues nos lleva sin duda de nuevo a la conclusión que estábamos hablando. Estamos prestando un servicio que tiene unas necesidades grandes, que ha tenido unos logros muy importantes, y la plata, dijéramos, esto le da una idea principal de lo que viene, una idea, perdón, general o una idea preliminar de lo que viene a futuro, y es que la plata realmente, para lo que es la necesidad del servicio y la prioridad que tiene el servicio de salud dentro, dijéramos, de la política pública colombiana y dentro de la Constitución y la ley, pues no es lo que uno esperaría. El siguiente mensaje que va, dijéramos, siguiendo lo que he dicho es, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que los gastos han crecido mucho más dadas las necesidades del servicio de lo que han crecido los ingresos. Eso es un mensaje fundamental y eso pues uno puede empezar a verlo aquí. Estas son las cuentas del gobierno, aquí está el 4.8 que yo les decía que es un poquito menor que el 5.1. Ojo, estas son las cuentas del gobierno y ustedes ven cómo los gastos han ido creciendo mucho más rápido como porcentaje del PIB que los ingresos. De hecho, los ingresos pues se han mantenido en términos de porcentaje del PIB bastante constantes. Y ustedes ven que las cuentas del gobierno muestran, dijéramos, esa tendencia creciente de los gastos, pero no muestran un déficit que sí existe y es el que vamos a mostrar ahora. La composición de esos gastos, pues de esas fuentes, perdón, y de esos gastos, pues no es un misterio para nadie. La mayor parte de las fuentes pues proviene de lo azul y lo anaranjado, que son las cotizaciones y el CRE. De ahí viene la mayor parte de los recursos del sistema de salud y por supuesto la mayor parte de recursos se gasta en lo que es pagar la UPC del contributivo y el subsidiado. Pero fíjense que aquí de una vez surge un punto que llama la atención. El pago de la UPC del subsidiado era aproximadamente el 30% del total de los recursos. Hoy en día ya vamos en el 40% y es casi lo mismo de lo que se paga por el pago de la UPC del contributivo debido a la igualación de los regímenes. Eso pues es un gran logro en términos de equidad, pero es una gran necesidad en términos de recursos. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de ese desequilibrio creciente que estamos viendo? Y vamos a tratar de cuantificarlo en este momento. Sin duda, no, esto es imposible. Lo que está más desequilibrado es este aparatico. Dijéramos, las grandes fuentes de desequilibrio, lo acabamos de ver, la igualación del POS. La igualación del POS que al mismo tiempo fue acompañada de un cambio de composición entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, que ha sido fundamental. La intervención creciente del sector judicial y de otro tipo de
actores dentro del sector salud que ordenan procedimientos y ordenan todo tipo de acciones, algunos esquemas de contratación con incentivos perversos, baja gestión de riesgo de la población, eso quiere decir una falla, dijéramos, que todos conocemos bien en el componente individual de la prevención dentro del sector y una mayor demanda de servicios. Empecemos por ver cuál ha sido la evolución de los recobros para ir analizando cada uno de esos factores que acabamos de hablar. Pues los recobros pasaron de ser prácticamente cero a 2,5 billones de pesos. Un incremento de esta naturaleza, dijéramos, es poco probable que cualquier sector al que le pase lo aguante. Pero de manera importante, la diferencia entre los recobros que se han facturado y los recobros que efectivamente se han pagado, es decir, la diferencia entre la línea azul y la línea verde, ha ido generando un creciente hueco que se refleja tanto en la caja como en el resultado del sector. Y eso lo vamos a ver con mucha claridad en las próximas diapositivas. La segunda fuente, dijéramos, de un incremento grande es, fíjense en la composición entre el contributivo y el subsidiado, cómo ha cambiado en los últimos años. Teníamos un 60 y un 40 a principios de este siglo, 60% en el régimen contributivo, hoy tenemos prácticamente 50 y 50. Solo eso son ingresos menores por casi 3 billones de pesos en el sistema de salud. Gente, y por eso es tan importante lo que decía Bruce de la depuración de las bases del CISBEN y etcétera, pero ese no es solo el punto. Temas como la informalidad laboral, temas como la difícil o la gestión que no están haciendo algunas entidades a las que también nos se refería Bruce esta mañana en controlar no solo a los que ya pagan, sino a los que no pagan, son fundamentales porque esto es plata importante. Es decir, 10 puntos de cambio entre cobertura, entre subsidiado y contributivo son ingresos menores por 3 billones de pesos anuales. Y esto, pues si uno se lo suma a cómo ha aumentado la UPC del régimen subsidiado, pues se vuelve un problema grandísimo. Es decir, fíjense la UPC del régimen contributivo que prácticamente no ha aumentado, esto es en términos constantes desde el 2005, tiene un crecimiento muy bajo, la UPC del régimen contributivo se ha quedado, dijéramos, a pesar del crecimiento de los gastos, del crecimiento de la demanda, la UPC del régimen contributivo, dijéramos, se mantiene bastante constante, la del subsidiado sí, por supuesto, creció mucho para poder hacer la igualación de los regímenes. Y finalmente, en esto no me voy a detener, esto simplemente es un ejemplo del crecimiento de la demanda. Aquí está demanda por consultas, por procedimientos, por urgencias y por hospitalizaciones, y las tasas de crecimiento son muy grandes en la mayoría de los años, y eso muestra que la frecuencia de uso del servicio ha aumentado considerablemente. Entonces, ¿qué tenemos? Recobros que se disparan. Una parte de los recobros, segundo, una parte de los recobros que no se paga. Un aumento en la demanda sustancial. Una igualación de los regímenes subsidiado y contributivo y un cambio de composición entre los regímenes subsidiado y contributivo que nos llevan, dijéramos, a un problema actual que se refleja tanto en la caja como en un déficit, dijéramos, estructural, que uno lo puede aproximar por el tamaño de la diferencia entre lo pagado y lo no pagado de los recobros y lo que falta en los aportes del gobierno nacional al presupuesto de inversión. Si uno mira eso, esto le daría el piso del déficit corriente y estaríamos hablando que ese piso estaría en los 2 billones larguitos de pesos, y por eso yo creo que uno está hablando en este momento de un déficit entre 2 y 4 billones de pesos en el corriente hoy que se requieren, dijéramos, para un funcionamiento adecuado del sistema y que preste los servicios que se deben prestar. Nosotros nos dimos la tarea, y fíjense cómo da de consistente el resultado,
nos pusimos en la tarea de mirar, por ejemplo, también para tener una aproximación de ese déficit, de mirar los resultados financieros de algunas empresas, de las empresas más importantes del sector, en la parte de aseguramientos, y los estados de pérdidas y ganancias nos muestran un déficit en el año 2016 de 1.3 billones de pesos, de pérdidas y ganancias en la parte de aseguradora, lo cual es bastante consistente con, es decir, esto lo quiero dejar bien claro, si uno mira las cuentas de fuentes y usos, obviamente le va a dar equilibrio, porque las fuentes y usos muestran cuánto recaudo yo por fuentes y esas fuentes cómo las distribuyo en la UPC, ¿sí? Eso es una cuenta que dijéramos es, no sé cómo llamarla, no sé cuál es la palabra, tautológica o algo de ese estilo, ¿sí? Pero si uno mira esta gráfica, la que teníamos anteriormente, no, esto sí es imposible. Esta gráfica, pues ve que sin duda tiene un hueco que tiene un piso de 2 billones de pesos, que también se refleja en los estados financieros, que en el PIG tienen un hueco aproximado de 1.3 billones. En el patrimonio estamos hablando de patrimonio negativo cercano a los 5 billones de pesos. Obviamente esto también se refleja en las deudas. La Andy mostraba esta mañana deudas del orden de los 4 billones de pesos. Yo no me voy a detener mucho en el tema de las deudas, solo pongo esto como ejemplo. Se habla de deudas no pagadas de deudas de largo plazo, aunque 90 días no es largo plazo, pero dijéramos, estamos hablando de deudas vencidas de más de 90 días con los prestadores de servicio del orden de 4 billones de pesos, que es una cifra consistente con lo que mostraba Bruce, porque si uno lo pasa a 180 días, que desafortunadamente no están las cifras, pero eso debe ser más o menos la mitad de esos 4 billones de pesos, le daría a uno algo por el orden de 2 billones y medio de pesos. Entonces fíjense que ese déficit corriente se refleja en efecto en los diferentes indicadores financieros del sector. Para complementar esto, el siguiente mensaje es: el sector salud tiene una prioridad. ¿Nos devolvemos, por favor? El sector salud tiene una prioridad, dijéramos, constitucional muy importante, y no solo constitucional, sino dijéramos en el bienestar de los hogares y de las personas. La salud es un factor fundamental. Entonces, si uno mira las cifras de gasto, obviamente los 40 billones de pesos que gasta salud son de lejos, dijéramos, uno de los sectores más importantes de gasto. Desafortunadamente, como lo muestra la siguiente gráfica, si pasamos por favor, aquí hicimos un índice de crecimiento de varios sectores y la salud, para que ustedes lo vean, es el amarillo que ni siquiera se ve porque está tapado por el anaranjado, dijéramos es uno de los que menos ha crecido. ¿Qué sectores son los que han crecido? Pues creo que no es sorpresa para nadie. Este morado, que ha crecido casi 5,5 veces con respecto al 2005, que es vivienda, ciudad y territorio. Este azul, que ha crecido 4 veces, que es pensiones. Y este negro, que creció mucho hasta el 2013, que es infraestructura de transporte. Ahora, vivienda, ciudad y territorio en tamaño es mucho más pequeño que salud, ¿sí? Pero en términos de prioridad, de lejos es el que más ha crecido, al mismo tiempo que pensiones, que sí es un sector grande, pero dijéramos con el que poco hay que hacer, es decir, las pensiones se tienen que pagar y eso en los próximos años se va a estabilizar. Hacia futuro, es decir, en el mediano plazo, vemos factores, y ese es el siguiente mensaje. ¿Nos devolvemos, por favor? El siguiente mensaje es: hay factores inherentes al sector salud que han hecho que este hueco crezca y vaya a crecer aún más hacia futuro. Sigamos.
¿Qué tenemos? El envejecimiento de la población, que como ustedes lo verán es mucho más marcado de lo que todos incluso pensábamos hace 15 años. El cambio tecnológico que ha traído beneficios fundamentales para toda la población, es decir, ya lo mencionaba aquí, lo acaba de mencionar el doctor Arcila, cómo va a seguir impactando positivamente. Y además ese cambio tecnológico, dadas las grandes inversiones que requiere, pues es obvio que requiera también una compensación de esa magnitud. Y un aumento en la demanda de servicios que ya vimos del tamaño que ha sido en las gráficas anteriores. ¿Seguimos? Esta era la pirámide poblacional en el año 2000 de Colombia. Aquí están los grupos de 0 a 4 años de edad, de 10 a 14, etcétera, hasta los de 70 a 74 y mayores de 80. ¿Seguimos? Y fíjense lo que es la pirámide poblacional en los próximos años. Ya no es una pirámide y dentro de muy pocos años ya será un rectángulo. Solo este cambio poblacional, si se devuelve una, por favor, solo el cambio en esta pirámide poblacional tiene un costo aproximado de 7.7 billones de pesos en valor presente en los próximos años. Eso, es decir, hasta ahora ya ha tenido un costo aproximado de 4 billones y lo que se viene a futuro, dijéramos, es aún más grande. Sigamos. La unificación del POS, de la que ya hablamos, sigamos. Y fíjense que dados estos, el modelo del Ministerio de Hacienda, en efecto, ya para 2017 proyecta un déficit cercano para el 2017 a los 2 y pico billones de pesos, que es más o menos lo mismo que hemos estado hablando acá. Esta gráfica es del Ministerio de Hacienda, esta gráfica no es nuestra y eso muestra pues que sí ya se tiene una conciencia, dijéramos, del hueco corriente que hay. Sigamos, por favor. Hacia futuro, pues obviamente vamos a tener, doctora Paola, ahí me sale un letrero que dice Time's Up. ¿Tengo 10 minutos más? ¿Sí? Listo. Necesito 10, ¿sí? Pero con ánimo. Hacia futuro, el desequilibrio obviamente tenderá a empeorar. ¿Por qué? ¿Por qué tenderá a empeorar? Sigamos. Pues porque el envejecimiento de la población, como ustedes ya lo vieron, la pirámide se convertirá en un rectángulo. Los grupos etarios mayores de 55, 60 años pasarán a ser casi con la misma proporción de los grupos etarios de 20 y 30 años. Eso tiene un costo de los 8 billones de pesos que hablábamos. Los costos y precios dentro del sistema, que son aproximadamente el 13% del gasto total en salud, pues seguirán incrementando y por supuesto el aumento de la demanda. Es decir, cuando pasamos de un sistema que prestaba servicios, dijéramos, sobre todo para la población más pobre, que se podían considerar como unos servicios casi que como una limosna, a unos servicios que son un derecho, pues obviamente eso viene acompañado por un incremento en la demanda, que es lo que en efecto estamos observando. Sigamos. Entonces nosotros hicimos 3 escenarios, una proyección de costos, dijéramos, de crecimiento de costos pesimista, la que llamamos pesimista, una en el escenario base, es decir, que sigan creciendo lo que han crecido en los últimos años, y una optimista. Además, sigamos, hicimos una proyección del crecimiento de la demanda en los mismos 3 escenarios, en el base, en el optimista y en el pesimista, de acuerdo a lo que nos muestran los RIPS de lo que ha pasado hasta ahora, que ese sería el escenario base. Sigamos. ¿Y qué nos da? Nos da que el efecto total, por ejemplo, en el escenario base de la variación de la UPC del régimen subsidiado y del régimen contributivo, tendría que ser a 2022 del orden del 22% para el régimen contributivo y para el régimen subsidiado. Pero si nos vamos al pesimista ya hablamos casi del 30%. Y si vemos, esto es en pesos reales, ¿no? Esto no es en pesos nominales. Y estamos hablando de incrementos al 2037 de que habría que más que duplicar la UPC
para lograr el nivel de servicios pues, al que estamos aspirando como sociedad. Eso, sigamos por favor. Si uno lo mira en cuanto a la composición de ese gasto que nos llevaría a esa UPC, pues fíjense que aquí uno encuentra resultados bastante interesantes. Tanto en el subsidiado como en el contributivo, la mayor parte del incremento se la lleva el componente amarillo, que es el aumento en la demanda. Ese es el responsable de lo que se viene en aumento de gasto. Es decir, es algo que va a pasar y nos va a tocar poner la plata, porque es el aumento de la demanda. Fíjense que los otros componentes, el verde y el azul, que son lo que llamamos el cambio tecnológico y el envejecimiento de la población, dijéramos, ponen porcentajes bastante inferiores, sobre todo en el régimen contributivo. Es decir, este es un incremento que se viene. Si uno suma lo que es el envejecimiento y el aumento de la demanda, pues le da cerca del 70% de lo que va a ser el incremento en los próximos años en los dos regímenes. Entonces, eso es, ¿cómo lo llamamos? Plata que se va a necesitar sí o sí. Es decir, gasto real que va a venir. Sigamos, por favor. ¿Eso a qué nos llevaría? En el escenario base nos llevaría a pasar del nivel de gasto actual como porcentaje del PIB a un porcentaje del PIB del orden del 7% dentro de 20 años o del 6,5% dentro de 15. En el escenario base, en el pesimista podríamos llegar a 10% del PIB dentro de 20 años o a 8% del PIB dentro de 15 años. Y eso, pues dijéramos, dadas las condiciones financieras actuales de la nación, de la nación me refiero no al país, sino al gobierno nacional, pues son cifras importantes y que hay que tener en cuenta hacia futuro. Que por ejemplo, sigamos, si uno mira qué implicarían subir. Si uno solo hiciera una cosa, implicarían subir la cotización de salud dentro de 20 años a 40% del salario, o implicarían incrementar el IVA demasiados puntos si uno hiciera una sola cosa, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva pues es a una conclusión, sigamos por favor, muy sencilla, que es esta que está acá. En este momento requerimos el esfuerzo de todos los agentes que participan en la prestación y uso de los servicios para poder, dijéramos, financiar lo que está, dijéramos, la necesidad que tenemos hoy y la necesidad que vamos a tener hacia futuro. Ustedes más que yo, sigamos por favor, saben quiénes son todos. Aquí yo simplemente traté de poner los que son todos. Pero pues no me voy a referir a esta gráfica. Obviamente todos tenemos una responsabilidad grande, el usuario tiene una responsabilidad grande, el paciente tiene una responsabilidad grande que se ha mencionado mucho aquí en materia de autocuidado, la industria farmacéutica tiene una responsabilidad grande, los hospitales, las EPS, los hospitales tienen una responsabilidad grande también en materia de facturación, el personal médico pues también tiene un componente importante dentro de lo que es el gasto y la demanda de servicios a futuro. Es decir, y el Estado, por supuesto, tiene la responsabilidad de proveer los recursos que se requieran, pero también de proveer la regulación que se requiera para hacer que la inversión pase, la inversión tanto en infraestructura como en camas, como en investigación y desarrollo que se requiere para tener el sistema de salud que todos necesitamos. Sigamos. Dentro de todo esto que tenemos que hacer, ya dado que ya solo me quedan 3 minutos, hay un tema fundamental que es el de la promoción y prevención. Dijéramos, la promoción y prevención a grandes rasgos uno la puede definir en dos temas grandes, que es la promoción y prevención en la parte de salud pública, ¿sí?
es decir, prevención de epidemias, vacunación, que eso dijéramos hoy se hace aceptablemente bien. Colombia ha tenido, dijéramos, un buen desarrollo en esa materia, y está la promoción y prevención en lo que es salud individual, dijéramos que es el pedazo que definitivamente no se hace, ¿sí? O se hace muy poco. Y ahí, sigamos, pues tenemos que tener políticas que primero se use bien el componente de la UPC que va destinado a eso, en reducción de factores asociados a enfermedades crónicas. Hay cifras que hablan de que 80% de los temas de enfermedades coronarias con buenas políticas de prevención en salud individual se podrían prevenir, y también otras cifras importantes en casos de cáncer y diabetes. Ahí hay un tema fundamental hacia el cual el nuevo modelo debe enfocarse. Y segundo, sigamos, pues ahí de nuevo todos tenemos las responsabilidades que ya mencionaron muchos acá. El paciente del sistema de salud tiene la responsabilidad de tener esquemas de vida saludables, y el Estado de tener políticas de salud pública y de salud individual en materia de prevención acordes con la necesidad de tener primero una población más sana y segundo una moderación en el gasto. Sigamos. Y termino, esta ya es la última diapositiva, me queda un minuto, doctora Paola. Termino diciendo, sigamos, algunas acciones. Esto es lo que ya he mencionado, cómo están los temas de cifras, pero quiero terminar mencionando algunas acciones fundamentales dentro de este escenario, dijéramos, de hueco corriente y de evolución del gasto hacia futuro. Lo primero, pues tiene que haber, y eso me parece fundamental, un tema de sinceramiento de las deudas que se tiene que dar ya. Ahí sí, como dicen, no se paran de la mesa hasta que no tengamos un sinceramiento de las deudas y que esa plata se ponga para darle caja corriente al sistema. Lo segundo, yo creo que debe haber un esfuerzo mayor por reasignación del gasto hoy, es decir, en el corto plazo, de otros sectores que no son tan prioritarios hacia salud, como lo veíamos en las gráficas anteriores, y yo creo que ahí al Ministerio de Hacienda le va a tocar hacer un esfuerzo para lograr tapar esa brecha corriente. Y hacia futuro, sin duda, hay acciones muy importantes que debemos tomar, como las destinaciones del Sistema General de Participaciones. Eso hay que mirarlo ya, y yo lo digo muy sinceramente, a pesar de que esto me puede costar regaños importantes. La demografía, como hemos visto, no favorece al sector salud, no lo favorece, le va a implicar un porcentaje de gasto mayor, mientras que sí favorece, dijéramos, de manera importante al sector de educación, y los porcentajes del Sistema General de Participaciones que le asignan cerca del 60%. El Sistema General de Participaciones son 40 billones de pesos aproximadamente. De esos, casi el 60% va para salud y para educación, y el 25% para salud. Es decir, y son porcentajes que se definieron en el año 2000, hace 17 años, y no se han tocado en el acto legislativo número 1 del 2001. Eso, sin duda, son porcentajes que hay que revisar y revisarlos próximamente. También lo mencionó Bruce. Yo sí creo que hay que aumentar un poco el tema de gasto de bolsillo. Me parece que, teniendo cuidado por el nivel de ingreso, sí hay que hacer algo con el tema de copagos y cuotas moderadoras que contribuyan al financiamiento, y un empezar un proceso grande de diálogo con el sector judicial y otros actores para que entiendan que pues dijéramos, es un tema que no se paga por sí solo. Si vamos a tener que financiar 8 o 9 puntos del PIB en el futuro, vamos a tener que financiarlos de manera adecuada. Y la última diapositiva,
tiene algunas otras medidas. Obviamente todo esto es sumado al tema de promoción y prevención. Necesitamos más interdisciplinaridad, mejoramiento de la capacidad resolutiva profesional en las puertas de entradas, obviamente mucho más gestión del riesgo individual y poblacional, pago por resultados. Dijéramos, el Ministerio de Salud ha venido haciendo ya esfuerzos importantes en este sentido, y creo que en el tema de la reglamentación de la ley estatutaria, en lo que tiene que ver con la definición del nuevo plan de beneficios, también los esfuerzos que se vienen haciendo son excelentes, y eso mezclado con pago por resultados puede producir, dijéramos, el efecto que uno está esperando. Entonces termino diciendo que aquí tenemos, sin duda estamos en un punto clave en el 2017, en el que nos va a tocar, dijéramos, como modificar un poco el camino bajo un sistema de aseguramiento en el que primero se cumpla, dijéramos, la promesa de salud que tiene la Constitución colombiana, pero se haga de manera sostenible, dadas las cifras que hemos estado viendo, y eso requiere esfuerzos muy grandes en el tema de promoción y prevención de salud individual y acciones por parte de todos, como hemos visto acá, para mejorar la eficiencia del gasto, para traer mayores y segundo, para tener nuevas fuentes que puedan ayudarnos a financiar lo que se viene a futuro. Muchas gracias.